aunque sin un marco fáctico, lo cual supone evidentemente que no se está ejercitando función jurisdiccional, y sin un marco legal que lo ampare, dicta acuerdos plenarios. Yo creo que acá tiene que haber una autolimitación de la Corte Suprema en sus poderes cuando no está autorizada por ninguna ley de la República a que dé acuerdos penales. Entonces yo creo que la pregunta inmediata, mis queridos amigos, es la siguiente: ¿qué hacen los jueces penales tratando de aplicar acuerdos ilegales? Pues los acuerdos son ilegales, ¿no? Ilegales, ¿no? Y no estamos hablando de cualquier ilegalidad. Son ilegales porque no están autorizados los jueces de la República, de la Corte Suprema del Perú, a dar acuerdos plenarios. Pueden dar precedentes vinculantes, pero tiene otra base normativa y tiene supuestos reglados, lo que se encuentra en el artículo 301A del Código de Procedimientos Penales, o del Código Procesal Penal también, en el artículo 400 y pico. Pero acuerdos plenarios, no. Bajo esa lógica, los magistrados de la Corte de Lima Sur pueden también reunirse y hacer sus plenos, y tiene igual de valor que el acuerdo penal y el acuerdo supremo. Que es un problema gravísimo de constitucionalidad, y creo que en una situación tan delicada como la peruana, no podemos desconocer primero, por ejemplo, si debemos aplicar una norma que carece de base legal, salvo que alguien me diga que la costumbre de los señores magistrados de la Corte Suprema tiene fuerza legislativa o crea también interpretaciones con obligatoriedad legal. No, sencillamente no. Y por favor lean bien la ley orgánica del Poder Judicial y no confundan los precedentes vinculantes con los acuerdos plenarios. Los acuerdos plenarios no son base normativa para decidir un caso. Es una opinión de los señores de la Corte Suprema, ¿sí? Pero hagan también ustedes sus acuerdos y cumplan sus acuerdos, sin ningún tipo de problema. Pero de ahí a que se quiera establecer criterios de verticalidad, de eficacia y de cumplimiento obligatorio, como digo, lo más grave es que se está invitando a que se siga una ilegalidad. La ilegalidad es lo que lo hace, y lo segundo es que dice que es obligatorio, pero no hay base legal que lo apoye. Lo he puesto por escrito, por supuesto, porque es la primera vez que lo digo. Lo segundo, o sea, dentro del nivel de orientación, de pautas, de recomendaciones, ¿no? Que quiere dar la Corte Suprema, yo creo que es absolutamente discutible desde el punto de vista constitucional, dado que el Código de Procedimientos Penales, como el Código Procesal Penal, establece la garantía de la libre valoración de la prueba, y lo que está haciendo la Corte Suprema es dar pruebas tasadas, jurisprudenciales, de valoración de la prueba. Yo creo que ya existe también un problema completamente de dudosa legalidad y constitucionalidad. Para mí, el primer filtro de la legalidad de los acuerdos no tiene amparo legal, pero ya en el plano racional, dando por entendido lo que no procede, evidentemente, mis queridos amigos, se está violando la garantía de la libre valoración judicial del juez. Claro, porque no me digan que lo que no hace la ley ahora lo hacen los jueces supremos. No, eso es ilegal, ¿no? Y hay que decirlo, porque en un ambiente democrático, en un ambiente de respeto a las opiniones distintas, no se puede desconocer estos hechos, ¿no? Con lo que supone, ¿no? Con lo que supone. Además, yo soy abogado que alguna vez litigo en la Corte Suprema, y si viene represalias, yo no tengo ningún problema tampoco, pero igual, o sea, uno no llega al Supremo y recibe la iluminación o el título de decir todo lo que hagas es correcto. No, de mesura. Por eso digo que tiene que haber autocorrección y autolimitación en la actividad de la Corte Suprema, sobre todo en lo más discutible, en los acuerdos plenarios. Yo, por ejemplo, discrepo totalmente del contenido racional de los acuerdos plenarios que el doctor Cerda acaba de citar y recordar. O sea, que la persona
declaró en primera instancia, en sede preliminar, y si luego se retracta en sede judicial y también se retracta en el plenario, ¿se puede recoger la declaración inicial? Pero persignemos. O sea, para mí, les digo esto, es una vergüenza. ¿Por qué? Porque parte de la hipótesis de que la niña tiene un padrastro, y si quien le violó fue otra persona, o sea, no tenemos supuesto normativo, no, supuesto hecho. ¿Cuál es lo más grave, mis queridos amigos? Se está quebrantando el derecho a interrogar testigos. O sea, ¿qué pasó si alguien le tomó la declaración a esta niña y nunca tuvo el cuidado y el celo de esperar que el abogado defensor o el abogado defensor interrogue? O sea, cualquier libro elemental de prueba establece que el mejor camino de encontrar la verdad es el contradictorio. Y el contradictorio tiene como una de sus manifestaciones el derecho a interrogar testigos. Y cuando yo digo que se debe tomar en cuenta su declaración preliminar, y coincidirá conmigo que nunca el acuerdo plenario se cuida de decir en la medida que se haya respetado el derecho de defensa del imputado, ¿verdad? Eso nunca lo dice. Y no lo dice porque se tiene una mentalidad completamente policial. Porque es una mentalidad policial el que se sostenga que efectivamente se tome la declaración sin ninguna garantía. Sin ninguna garantía. O sea, mis queridos amigos, el artículo 139, inciso 14 de la Constitución, si algún sentido tiene cuando prescribe que todas las personas tenemos derecho a la defensa en cualquier estado del procedimiento, ¿no se refiere también a la etapa preliminar? Porque ¿acaso la etapa preliminar no es una etapa del procedimiento? Sí, sí. Y por supuesto, ni siquiera el acuerdo plenario se toma la molestia de distinguir los casos en donde la persona está o no debidamente individualizada. ¿Qué pasa si esta persona no está individualizada? O sea, adiós su derecho de defensa, adiós su derecho a interrogar testigos. Cualquier persona debe leer los artículos en internet, debe leer las sentencias del Tribunal Supremo Español, ponente, uno de los más grandes especialistas en derecho probatorio de España, el doctor Perfecto Andrés Ibáñez, quien recordando la más prestigiosa y amplia literatura de psicología infantil, señala que los más fabuladores son los niños y las niñas. O sea, yo creo que ya es peligroso, discutible, y para muchos entre los que me cuento, ilegal que se den acuerdos plenarios en materia probatoria porque supone violar la garantía constitucional y legal de la libre evaluación de la prueba. ¿Sí? Porque no es libre, pues ya cuando le dan pautas el juez no es libre, ¿no? Y es mucho más peligroso violar derechos fundamentales en estas condiciones. Yo estaría de acuerdo racionalmente, porque no hay base legal, en que se posibilite que se tome en cuenta esa declaración si está el psicólogo, si se le ha notificado, por ejemplo, al imputado de esa declaración, porque el imputado puede interrogar también, ¿no? o se le ha notificado a su abogado defensor. Pero, ¿cómo se pretende en un Estado constitucional dar valor probatorio a una diligencia llevada a espalda, al margen de una de las partes del proceso, y en este caso el principal investigado, violando la regla constitucional de que no se genere indefensión en ningún estado del proceso? Díganme ustedes, ¿no se genera indefensión cuando no se notifica al imputado? O sea, puede estar en lo correcto y ser racional, aunque no se tenga base legal en la Corte Suprema, pero hagamos algo. Pero hagamos algo. Rodeemos a esa entrevista de todas las garantías, de todas las condiciones de legalidad.
de que esté el psicólogo, de que la entrevista sea grabada, de que se notifique al imputado, a su abogado. Rodeémoslo de todas las garantías y luego recién pretendamos en un esfuerzo crítico de tratar de no victimizar a las personas, pero decir con precariedad constitucional, con déficit de racionalidad, que lo que le dijo la niña al fiscal, que no siempre es el especializado y que normalmente está directamente manipulada por la madre o por algún familiar, esto sea así. No. Y más aún, si las penas altas en los casos de abuso sexual no son ni diminutas, ni pequeñas, ni proporcionales. Es peor que le acusaran a una persona de un asesinato en serie, por si acaso. Yo tengo, por eso, mis dudas, y todo comienza porque la Corte Suprema está dando disposiciones sin amparo legal, normativo, ¿no? Y creo que, ingresando al contenido, uno tiene que discrepar, y en todo caso, creo que la Sala Permanente de Lima Sur puede hacer un buen ensayo en señalar que no se puede dar valor probatorio si no hay condiciones constitucionales mínimas que permitan valorar el testimonio de la víctima. O sea, ¿qué me hago? O sea, miren lo que no ve la Corte Suprema. Lo que la Corte Suprema dice: ustedes pueden valorar la primera entrevista, la primera declaración, cuando la persona está, la menor o el menor, directamente influenciado por el denunciante. O normalmente recibe la primera manipulación. ¿Qué dice la Corte? Quédese con ella. Que siempre ocurre así, pero por lo menos hay que leer la literatura de los errores judiciales en Alemania y en España y van a ver la cantidad de errores que hay por estos casos. Les hablo a principios del siglo XX, ¿no? Un siglo después los estamos instaurando acá en el Perú. Bien, creo que ha sido todo esto muy provechoso. El espíritu de la Sala Penal Permanente es siempre introducir, invitar a expositores del nivel del doctor Castillo. Vamos a seguir en esa tónica, esperemos conseguir a un expositor en el futuro de las calidades del doctor Castillo. Creo que ha sido muy provechoso para todos introducir temas siempre en el debate, porque el espíritu nuestro siempre es generar las ideas concordantes o divergentes. El temperamento es que existan ideas. Eso contribuye en la mejora de nuestra formación, sin duda va a redundar también en el trabajo. Finalmente queremos dar por finalizada esta conferencia, agradeciendo a nuestro directo amigo, el doctor José Luis Castillo Alba, excelente jurista, ya lo dije al comienzo, hoy lo ratifica, siempre él en este esfuerzo permanente de ir mejorando, y eso hay que aprovechar esa sapiencia del doctor Castillo. Doctor José Luis Castillo, en nombre de la Sala Penal Permanente de la Corte de Lima Sur, agradecerle su